segunda edición de Trayectorias, tengo el gusto de presentar a Gracia Cutuli, artista internacional, dibujante, grabadora, pintora, docente e investigadora. Es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, precursora del arte textil en Argentina y, por supuesto, artista de la colección Castañino más Macro. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Gracia. Buenos días y gracias por todos los elogios. Buenos días. Usted desde muy chica estuvo relacionada con el arte, estudió música, se recibió de profesora de piano a los 16 años. ¿Cómo fue que comenzó a estudiar artes plásticas? ¿Tuvo alguna influencia familiar? La influencia, podemos poner como influencia, era que mi mamá consideraba que era una carrera para señoritas, para una mujer. Y sí, ella había tenido un tío que que había pintado murales en su casa. Es algo que siempre amó. Eso digo que era importante para que no me pusiera trabas en ir a la Escuela de Bellas Artes, así que tuve el apoyo siempre el apoyo explícito de mi mamá. No me puso trabas para ir a estudiar a París, al contrario, me mandaba las cuotas que eran necesarias porque mi beca, la beca era patrocinadora, no era que me daba dinero. Para ese tipo de becas, la beca patrocinadora en París, era necesario recibir refuerzos de la familia. Y mamá me los mandaba. Entonces sí, tuve un apoyo muy grande. Porque si no, por ahí ponía límites, mi mamá ponía límites muy estrictos y yo, al contrario, tuve su apoyo. La beca era por más de un año, pero mamá tuvo un accidente y yo tuve que volver. Pero había estudiado acá en la Academia Nacional de Bellas Artes, en la Prilidiano Porredón, donde tuve unos maestros maravillosos, uno de ellos Héctor Cartier y el otro Juan Valle Planas, entre los muy buenos. ¿Y en qué momento se enamora de lo textil? Bueno, en París, digamos, acá en Buenos Aires, en la Academia de Bellas Artes, una de las cátedras era decoración mural, y hacíamos tapices, diseños de tapices. Siempre me interesaron, y cuando fui a París con mi amiga Carlota Bertía, maravillosa amiga, que era profesora universitaria en Córdoba, en la Universidad de Córdoba y en La Plata, todavía no había cursos para extranjeros, pero hice un stage, se llama, debe ser traducido como una estadía, pasantía, creo que en castellano, se dice en castellano. En la Manufactura Nacional de Gobelinos en París, estaba Gobelinos en París, Gobelin era el apellido, en París, y luego había otras áreas. Pero nosotros fuimos a Gobelin, donde estaban los... Gobelin era el nombre, se dice Gobelinos y se relaciona con los tapices. Hay gente que le dice Gobelinos a los tapices. Pero Gobelin era una familia que había venido de los Países Bajos y que Luis XIV los había beneficiado, sacándole los impuestos, no le cobraba, como para que hicieran un trabajo de importancia en la parte de teñidos de lana, que era la especialidad de la familia Gobelin allá en los Países Bajos. El tapiz era arte mayor en la Edad Media, donde había una cuidada gama de colores que no se pudieran desteñir, que fueran resistentes a la luz, y a la luz
y al calor, a la temperatura. Y entonces hay una herencia de eso que se puede ver como es en el museo donde se conserva la dama del alicorno, la dama del unicornio, que es maravilloso, allá en los textiles, en París. Y la colección más grande y maravillosa de la Edad Media se conserva en Angers. En Angers, donde está el castillo de Angers, está la colección que se pudo recuperar, porque todo lo que era de carácter religioso en la época de la Revolución Francesa, no solo no se le daba importancia, se descolgaba de donde estaba, y algunos lo usaron para tapar graneros y para tapar naranjales, por ejemplo. La calidad del teñido era tan buena que no se decoloraron. Y todavía se mantiene en el castillo de Angers. Lo que queríamos preguntarte, vos tenés como venís contando muy bien, una formación académica, pero también una formación desde la producción y también toda la experiencia que tuviste en París en la manufactura de gobelinos. ¿Cómo vos relacionás esa cuestión conceptual con el objeto, el producto, la pieza de arte en sí? ¿Cómo haces para relacionar eso? Y bueno, ¿qué te aportó toda esa transversalización de estas dos abordajes del tapiz, ya sea lo teórico como el hacer? Bueno, yo lo puedo resumir en que es una pasión, ¿no? El arte textil es una pasión, no mía sola, pero el que comienza es difícil que se aparte. Por supuesto que sí se aparte, y hay gente que en una época lo consideró vergonzante, porque en una época no estaba en el mercado tan considerado, pero yo no me aparté nunca. Ahora no tengo mi taller de tejidos, yo no tejía, yo siempre hice diseño, pero sí tejía para mi taller todas las pruebas. No es que yo no tenía mi telar pequeño para probar lo que yo iba a hacer en grande, y tenía ayudantes. Y había gente que me criticaba porque no me consideraba artista completa porque no metía yo la mano. Yo metía la mano, hacía los tapices pequeños, probando cómo iban a hacer las texturas, porque he trabajado para hacer las texturas que ya se verán en los diseños, como fue el Gran Premio de Honor que recibí en el 78, con cordones acrílicos que se usan para estirar las velas de los barcos. Trataba de estudiar las texturas, sobre todo, desde la primera muestra, de donde es el tapiz que tenemos acá en el museo. Desde la primera muestra. En esa muestra había uno todo blanco sobre blanco, y la única diferencia para ver los valores era con las texturas. Era absolutamente geométrico. Desgraciadamente no tengo una buena foto. Vos ahí me llevas al 64, que cuando fundaste la Galería del Sol. Quería que nos contaras un poco de esa experiencia. Ahí tenemos que hablar porque de esa época es el museo, es el de la colección del museo. Ahora va a tener otro, pero que lo vamos a mostrar, pero la primera muestra, el primer sitio donde yo mostré tapices en Buenos Aires fue el Museo de Arte Moderno. Hugo Parpagnoli era el director, maravilloso director, y Del Villano el vicedirector, Roberto Del Villano, y nos invitó a Claudio Segovia y a mí a hacer una muestra. Así que fui la primera en mostrar tapices en Buenos Aires, en 1963. Tenía obra que Claudio Segovia, en una colección que había reunido Claudio Segovia de tejidos de pueblos originarios, sobre todo de Santiago del Estero. Él hizo recorrido Catamarca, Salta, y en Atamisqui consiguió las piezas más relevantes. Y entonces esas piezas
más unos tapices míos y tapices de él para niños, que eran bellísimos, bellísimos, unas texturas maravillosas, que después se mostraron en Galería del Sol. Los del año 63 se mostraron en el Museo de Arte Moderno. Uno, por lo menos, fue en una exposición que Claudio Segovia hizo primero acá en el Museo de Arte Moderno, invitada por Rafael Izquierdo. Fue a Washington, donde él dirigía un centro de arte. Esa fue mi primera internacional. ¿Y qué te motivó a emprender el tener tu propia galería? ¿Qué fue? La idea de la galería fue que cuando yo volví de Francia, volví a trabajar en una empresa que era una de las empresas se llamaba Merguerian Sociedad Anónima, cuyo presidente era Jacques Merguerian, y la otra, una empresa que hacía alfombras mecánicas y otras alfombras a mano. Yo trabajé desde 1958, al salir de la escuela, trabajé haciendo diseños de alfombras contemporáneas y tenía una compañera que hacía los diseños según los tradicionales, persas, sobre todo persas. Y porque Turquía no querían saber nada por el genocidio turco con los armenios. Así que eran diseños persas. Y yo los contemporáneos. Y cuando volví de Francia, volví a trabajar con ellos, a la empresa, y ahí Merguerian se interesó. Y me pidió algunos diseños para tejerlos, para hacer tapices. Le interesó la idea, porque yo había estudiado en gobelinos y me interesaban a mí, con la idea de exponer en galerías, y no pudimos conseguir. Teníamos toda una serie y no se pudo conseguir. Entonces, él era amigo de una antigua familia armenia y ellos tenían un edificio vacío porque pensaban tirarlo abajo, y como las galerías particulares en ese momento le tenían desconfianza al tapiz, no nos consideraban dar sala. Y Merguerian, que era muy emprendedor en ese sentido, el de la idea de la galería fue él, no fui yo. Me acuerdo que Carlos Alonso, que fue nuestro primer invitado, lo primero me preguntó, en esa época me trataba de usted, ¿y cómo es que usted como artista está involucrado en una galería? Porque se consideraba antónimo el galerista. Dos personas, era como una palabra que no tenía nada que ver, dos situaciones muy diferentes. Y bueno, el de la idea fue Jacques Merguerian, y le pidió a sus amigos si le podían alquilar un lugar ahí, ese edificio que se iba a demoler, y tardaron muchos años en construir. Y fue yo creí, cuando lo difundí, puse que la primera de Argentina, y la directora del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro me dijo que no, que era la primera de América, no había ninguna en América. Después, en Argentina empezaron a pulular, después del enorme éxito que tuvo la galería. Todos los galeristas nos empezaron a pedir que hiciéramos muestras con ellos, desde Rubers a quien quiera, y además participamos en exposiciones en el Museo de La Plata, en el Rosa Galisteo de Rodríguez, en la librería Libretes, en el año 65, y la primera crítica que tuve fue de mi admirado y querido amigo Taberner Irigoyen, que se reía mucho porque yo se la llevé a la academia, él era académico de número también, y fuimos con Merguerian y la señora hasta
con la muestra, me acuerdo la muestra en Libretex y los asados fabulosos y el dulce de leche de Santa Fe. No me lo olvido más. Sí, la quería llevar justamente a esa época temprana, a esa primera producción. A esa obra pertenece la obra que tenemos en la colección, que se llama La Planta, que es un textil confeccionado a mano en un telar de alto liso y que es de 1964. Quería saber qué concepto tiene esa obra y cómo elige los colores. Era mi primera época y muchas cosas que son, digamos, que yo estaba ensayando, porque yo lo que no quería era repetir las pautas. Y una de las cosas que a mí me interesaba era abrir los límites, abrir las líneas. En esta obra, por ejemplo, yo lo que quería moverme los planos. En esta obra, por ejemplo, las líneas que se ven, en realidad, esas líneas que se abren, lo que yo quería hacer era un pasaje, de un plano a otro. En un dibujo y en un grabado, lo que se hace es usar, digamos, diluir el plano, un plano en otro. Y yo quería seguir lo que llamo, que es técnica textil, sin imitar la pintura. Era eso. Yo lo que quería era una gráfica textil. Y esa gráfica textil se la he enseñado a los cientos de alumnos que tuve. Se pueden hacer pasajes, le decimos en pintura, ¿no? Se puede hacer mezclando lanas y también de esta forma, que son las rayas que hacen, en este caso, esas rayas. Es meterse en el plano del lado, son pasajes, pero visitarlo como textil. Entran en el plano del lado como textil, que a mí me parecía mucho más interesante, ¿no? Bueno, esa era la idea. Acá en el plano de abajo, hacer una textura, pero siempre como textil. Y los colores en esta obra, sobre todo. Estos colores son la influencia del altiplano. Antes de abrir la Galería El Sol, nosotros buscamos tejedores, tuvimos que formarlos. No había tejedores de tapices. La primera tejedora que tuvimos era una tejedora de alfombra a mano, es decir, que el primer diseño que yo hice para probar fue de alfombra, la tengo todavía en mi casa, para que esta señora fuera tejiendo y Berguenian le enseñó. Ellos tenían, desde siempre, de su familia, su papá había tenido telares. Ellos se instalaron acá tejiendo alfombra, pero ellos era una familia de empresarios, de empresa de alfombra siempre, ¿no? Estas fueron las primeras, es como una adaptación de lo que yo estudié en París, y habíamos elegido, teníamos 4 hilos por centímetro, eran finos, en mi taller yo trabajé 3 hilos por centímetro, que eran los tapices de la Edad Media y lo que había elegido Lussat, como para, siempre con la idea de que el tapiz es arte textil. Lo que yo no quería que fuera considerado decorativo. No es peyorativo un arte decorativo. Bueno, entonces en esos tapices hay mucho de ensayo, porque eran los primeros. Voy a contar algo que nunca olvidé. Es notable porque, digamos, tengo una larga vida y muchas cosas. Y en el olvido hay algo emocional, ¿no? Para que uno no olvide, hay parte de emoción. Una tarde, de improviso, estando en la galería,
recibo la visita de Emilio Basaldúa, un gran pintor argentino, que en ese momento era director del Fondo Nacional de las Artes, y vino con otros componentes, pero de Emilio Basaldúa no me olvido más. No olvido ni la luz, recuerdo hasta la luz, recuerdo dónde estaba ubicado, en lo que era la segunda versión de la Galería del Sol, porque tuvimos que dejar la del 950 y nos mudamos enfrente. Era una librería y adaptamos. Lo que sí recuerdo que teníamos abajo, la trastienda era abajo. Y sí recuerdo, muy vivido, y era 1968, creo. 66. 66. En el año 66 vinieron a visitar la muestra, es decir, habían pasado 2 años de la inauguración, había sido en octubre. La galería ya tenía un prestigio enorme como para que el Fondo de las Artes viniera a elegir obras. ¿Y el fondo le compra las obras? Y el fondo compra una para el Museo de Arte Moderno. Catania le había puesto yo. Catania es la ciudad donde nació mi papá, en la baña del mar Jónico, como decía papá, el mar Jónico. Es a la derecha de la bota, que es un diseño que yo había trabajado para grabado con cepillo de dientes. Es decir, que muchas líneas, tiene muchas líneas, que a mí me encantaba eso, que hay mucho de color. Y la idea del diseño, en este es un jardín, la idea del diseño era una visita al lago Moreno, donde hay mucho junco. En realidad es como un juncal reflejándose en el agua. Entonces yo uso las líneas, el juncal de los reflejos, sigo metiéndome en el plano, ahí me estoy metiendo en el agua del lago Moreno, y en el cielo probablemente las nubes. Bueno, esas son. Entonces es la planta para el Museo Castañino, y después recuerdo otro más que fue a la Embajada Argentina en Uruguay. Eso es lo que yo recuerdo. No quiere decir que no hayan comprado más. Hasta ahí me da la memoria. Hay 2 cosas súper interesantes que hablas sobre la obra que tenemos el orgullo de tener. Esta obra La Planta, que hablas de color y de geometría. Yo te quiero hacer 2 preguntas, porque esos colores que tiene esta obra tienen que ver con los colores que producen los pueblos originarios del norte, de la cochinilla hembra que habita en el cactus. Y bueno, quería que me cuentes cómo pensaste el color en esta obra. Ese es un color que siempre me convoca. Yo todavía, si me he visto de fucsia, le pongo algo naranja. El fucsia y el naranja eran los colores que se veían en 1963. En 1963 yo fui a buscar tejedores a toda la zona que consideramos de influencia, en realidad inca, ¿no? Porque desde el Inca estuvo. Hay un puente del Inca en Mendoza y estuvo hasta Santiago del Estero. Yo visité todo el noroeste, desde Catamarca, hice un viaje con una amiga en tren hasta Salta. Eran los colores que más trabajaban en el norte. Todos los tejedores del norte me influenciaron de una manera muy marcada, y era en ese momento, todavía se usaba la lana, todavía no mezclaban con acrílico y trabajaban con la cochinilla así. Después, cuando la imitó imitaron el color, la industria imita el color de la cochinilla, del teñido en cochinilla. Depende cómo se tiñe, porque depende de la cantidad de tiempo que se teja, la duración del tiempo, la cantidad de materia, digamos, no es un solo color de cochinilla.
pero es el más preciado. Claro, y vos, después de ver esos colores, ¿adquiriste las lanas en esa zona o las No adquiriste? se adquirió, no. Las lanas, yo elegía el color, yo pintaba el color, y ese color que yo pintaba en un papel, iba a la fábrica de alfombras de Merguelian, donde ellos tenían sus lanas. Las lanas eran de alfombra, no era lana de pullover, eran lanas cardadas, se llama, que tiene más cuerpo. Por eso yo podía hacer texturas, no se me aplastaban. La lana cardada es más rígida. Ellos tenían bateas para teñir, se teñía un máximo de 5 kilos, esos eran las pruebas para hacerlas de alfombra. Y en mi caso, yo llevaba y se teñía esos colores, yo los elegía y ellos los teñían. No es que comprábamos. Fantástico. Y el tema de la geometría, que es la otra pregunta sobre esta obra, es que vos dejás el tapiz, nunca estuviste en el tapiz clásico, sino te inclinaste a la geometría. ¿Y esa opción por qué fue? Que era muy contemporánea. Porque mis pinturas y mis dibujos eran abstractos y trabajaba con la geometría. En la escuela, con el profesor, hacíamos todo. Era un gran maestro, Cartier, y todos los trabajos los hacíamos ejercicios referentes a lo teórico que habíamos estudiado. Y esos ejercicios eran geométricos. Yo trabajaba como pintora abstracta. Bueno, estamos muy felices de tener en la ciudad esta obra tan significativa. Se puede visitar ahora en la muestra, en la planta alta del museo. La muestra se llama Apariencia y Materia, la presencia de lo textil en la colección, curada por María de la Paz López Carvajal y Romina Garrido. También vos haces un cruce entre naturaleza y cultura, con todo este recorrido de los textiles precolombinos. Arrancás desde los Anasasis, en el norte de Norteamérica, y llegás a la parte más sur con los tehuelches, los mapuches. Sí, a lo que yo llamo metáforas textiles. Porque cuando mi última exposición, donde hicimos un tejido ese año, que son diferentes absolutamente, ¿no? Son un poco escultóricos o bajorrelieves. Cuando yo dijo la Galería El Sol, fui la primera artista invitada a la Bienal de Lausanne. La Bienal de Lausanne, desde 1963, tiene una influencia muy grande en todo el mundo, los artistas, y sobre todo de la Escuela de Polonia, con Magdalena Bakanovich, artistas que salen del muro o si no trabajan el tejido de otra forma, artistas maravillosos, maravillosos. Yo, la primera de esas obras que hice se llamaba A combinar usted mismo. Ahí nace un interés mío en hacer, eran muchas obras con participación del espectador, ya sea para combinar la obra, cambiarla, ponerla separada, junta, en ángulos. Las mías eran 8 módulos de 80 por 80 enmarcados en bronce, tejidos enmarcados en bronce. Yo la presenté, en realidad eran 2 círculos concéntricos, 2 cuadrados que eran círculos concéntricos. Tenía más de 2.700 posibilidades de cambio en rectángulo. Y en la Bienal de Lausanne yo la colgué en V. Así que hay muchas más posibilidades. Y después hice otros tapices con fisuras. Fisuras era no tejer en la urdimbre completamente, sino tejía para acá, para la izquierda y para la derecha, y dejaba una abertura. Esa es la fisura. Y ahí ponía las fajas. Además tejía fajas de varios metros de largo, enviábamos en las fisuras. Es decir, venía el espectador, digamos, que en general era yo, porque no dejaba que lo tocaran en las galerías, y los cambiaba de lugar.
Así tengo muchas obras, muchas obras. Y después los que yo llamaba los glaciares del sur, porque yo viajaba mucho con mi familia de la Argentina, del norte a sur. Y ahí empecé a trabajar con esas cuerdas de barco para las texturas, que es parte, digamos, la obra que voy a donar. Vamos a tener una nueva Sí, adquisición. porque voy a hacer una donación al museo, porque lo quiero mucho, al Juan B. Castagnino, donde hice en el año 94 una antológica, yo le digo retrospectiva, hasta el año 94. Yo hasta ese año tejía. En los años 80 hice, bueno, los 70 y los 80, hice estos módulos y para una exposición en La Habana, para una de las bienales de La Habana, hice una obra que se llamaba Senderos del Machu Picchu, basada en los colores de las selvas, porque pude viajar a Machu Picchu, de los colores del Urubamba, del río Urubamba que pasa en el costado del camino, y los colores de las selvas son maravillosos, y tengo, bueno, todo lo que pudo influenciarme. Y ahí yo trabajo. Son 7 módulos. Los senderos de Machu Picchu está compuesto por 7 módulos. Yo voy a regalar uno de los módulos. Están tejidos. Todo está tejido en alto liso de lo que yo hago. E incorporo estos hilados para barcos. Están divididas en varias piezas, no recuerdo bien la medida de memoria, así que ahí son las medidas de las obras, hago así, porque son alrededor de 63 y otros de 73 de largo, el ancho no me acuerdo, sé que son 5 módulos, si mal no recuerdo, son 5 módulos, no, cada módulo tiene 5 módulos que van unidos. Cada uno de esos pequeños, así son, están montados en semicírculos de PVC donde se cosen cada uno de estos modulitos. Cada uno de los 5 modulitos que componen un módulo. Y yo después los uno, esos 5 modulitos, y están separados. Yo lo he expuesto en una zona en línea subiendo hasta el techo, en el Museo de Artes Visuales de la ciudad de Santa Fe los pusimos uno al lado del otro, así lo eligió Taberner Irigoyen, que era el curador, uno al lado del otro, le entusiasmaba mucho ese tapiz. Y la última vez que los expuse, que fue en mi exposición en Buenos Aires, era una antología. No lo llamaba antología, lo llamaba de otra manera la directora. Textos entretejidos o algo así. Eran 4 dispuestos, es decir, eran las sensaciones como de vuelo. Porque yo los pongo inclinados y quedaron muy bien colgados. No sé si eran 4 o 5, porque permiten movimiento. Bueno, acá voy a regalar al museo para que se acuerden de mí en el Castagnino. Bueno. ¿Cuántas etapas reconocen su producción? Bueno, el de los últimos, en realidad, el primero que había hecho con esa idea fue en el 85, la Cordillera de los Andes. Yo no me quedo corta. Hice la Cordillera de los Andes, 7 módulos, medía nada más que 3,50 metros, y los colores son con las tierras rochizas del norte hasta tierras oscuras del sur. Y en el centro había hecho, estaba tejido así liso como en la misma técnica, pero en el centro había hecho unas divisiones que es como de las nieves, así unos planos que se avecinaban, así un bajo relieve montado sobre
acrílicos. El tejido viene muy sencillo, con variaciones de los colores de la tierra y de la montaña, porque la montaña tiene varios colores también, y de pronto se abre hacia afuera lo que sería los picos nevados, porque tiene picos nevados desde el norte al sur. ¿Usted trabaja en series? Podríamos decir que es una serie. Esa, en la cordillera de los Andes, está en Estados Unidos. Expusimos en Nueva York un grupo de artistas invitados por una galería de Nueva York que se llamaba Humphrey Gallery, y lo compraron en Pensilvania. Me da mucha tristeza que esté ahí. Y después hice otro de esa serie que se llamaba Misiones. Y ahí están 93 variantes de mezclas, no de colores, de mezclas de colores, donde tardamos 4 meses, porque deshacía, yo no me gustaba, el salto me parecía muy grande, de un color al otro, porque hago variaciones, y a veces es un hilo una lana muy finita, que si es un poco más oscura o menos oscura, el salto es muy grande y eso lo deshacíamos, por eso tuvimos 4 meses. Entonces ahí están todos los colores de Misiones, todos los verdes maravillosos de Misiones, y en el centro es el agua, el blanco. Pero es la misma idea. Usted va a volver a la pintura. Bueno, ese es el último año donde se tejió Misiones y donde puse obra anterior, el premio del Museo Sívori, otro que había hecho para una amiga coleccionista, los pedí prestados y los expuse, pero el tejido de ese año era el 94. Y este trabajo en técnica mixta. Y ahí comienzo lo que es pintura, las metáforas textiles, como yo digo. ¿Hubo algún motivo para dejar el tapiz y ya volver a la pintura? Sí, el motivo era que mis tejedoras se fueron yendo y la mejor tejedora se iba a Italia. Estuvo varios años. Y yo no puedo tejer más porque yo tengo lesiones en la columna gracias a este tipo de trabajo y levantar cosas muy pesadas. Entonces yo no puedo tejer. Yo hacía las pruebas. En la prueba chiquitita puedo. Y entonces yo lo que hago es reproducir una obra como la que está en el Museo de Angers, que es una adoración mía, de 1 metro de ancho. 1 metro de ancho, reproduje. Una referencia a un poncho pampa. Hago la referencia, lo llevo al cuadrado, cambio los colores, es una referencia de un poncho pampa, el poncho pampa era con ICAT, lo que se hacía era una reserva en la urdimbre, es una técnica de wrapping, se reserva en un urdimbre, se tiñe, cuando se saca del teñido, se sacan los hilos y quedó blanco el diseño. Esa es la técnica de ICAT. ICAT y shibori se dice en japonés. Es una técnica que trabajaron en los pueblos precolombinos y también en Oriente. Bueno, yo lo pinté 2 veces, lo corté en faja, no le cuento la primera vez que corté el terror que me daba, entrelazo y en el centro vuelvo a repetir, en esos trabajos, no hago todo igual, vuelvo a repetir la figura, un cambio de escala, la vuelvo a entrelazar, pero le agrego un texto. En ese caso el texto es el que usó Mansilla, el que describe Mansilla en una excursión a los indios ranqueles, cuando el cacique Mariano Rosas, él lo mandan desde el Estado, era militar, a Mansilla, y va en son de paz, en realidad va a rescatar a unos sacerdotes y una gente que estaba cautiva. Mariano Rosas se saca su poncho
que era tejido, dice: toma, hermano, le entrego el poncho tejido por mi mujer principal, una obra de arte, ¿no? Si alguna vez no hay paces, mis indios no lo han de matar, hermano, viéndole este poncho. Para mí es lo mejor que he podido leer. Lo dije hasta en mi discurso de presentación en la academia, porque eso demuestra la importancia que tiene la vestimenta por un lado y la imagen del tejido. Todo lo que puede decir un tejido. ¿Cómo se llama la obra que vos estás describiendo? Huinca Toro. Huinca es el blanco que se le mete. Yo para ello soy blanca, por ejemplo. Es el blanco y Toro es valiente. A Mansilla lo llamaban Huinca Toro y yo le puse Huinca Toro. Tengo una serie de Huinca Toro, ¿no? Que son diferentes versiones, pero en esa puse esa y me parece maravillosa. Y ahora en un escrito, porque ahora estoy escribiendo para el tomo 13 del libro Historia General del Arte Argentino, que es un libro que saca cada 20 años la Academia Nacional de Bellas Artes, y ahora estoy trabajando sobre la década del 2000 al 2020, son 2 décadas. El anterior, sobre textil, escribió por primera vez Ruth Corcuera, así que es una gran responsabilidad y un honor. Ahora lo estoy escribiendo y ahí lo nombro, con esa frase. Entonces esas son las versiones de mis metáforas. Y la metáfora de los Aonikenk, lo que hice son de los cueros, maravillosos cueros que hay en el Museo de Bellas Artes de la Patagonia, que están en el Centro Cívico de Bariloche, donde tienen un Berni fabuloso, y los cueros Aonikenk tienen varios cueros fantásticos, soberbios, pero allá en Buenos Aires en el etnográfico tienen un cuero. Eran cueros de guanaco y de yegua, el cuero que las mujeres raspaban y después pintaban. Como mujer, ¿se sintió alguna vez invisibilizada o discriminada en la actividad? Como en general, yo eso lo decía, no era verdad, pero lo decía. Como en general, en una época se consideraba trabajo de mujeres, en realidad yo decía no tenía tanta competencia, pero sí tenía competencia. No voy a decir de quién, pero sí tenía fuerte competencia. Pero discriminada no. Por ahí que se consideraba de segunda el textil, sí, eso lo digo siempre. Es una gran equivocación porque el textil tejidito es una de las industrias más poderosas del mundo. Así que es bastante un error. Y una de las cosas que estaba escribiendo, yo por ejemplo para mi artículo, uno de los artistas que están exponiendo acá son Yachu Giannone, y todo el mundo, hay hombres que bordan. Entonces yo cuento en lo que le presento, cuando hablo de ellos en el libro, es que en la India los hombres tejen y bordan y nadie hace cuestiones, nadie llama la atención y cómo bordan y cómo tejen. Y otra de las cosas que yo hablo es ¿quién se anima a preguntarle a los que bordan el tejido el manto de protección? Es un manto que está tejido, son plegarias musulmanas tejidos con hilos de oro, son oraciones bordadas por hombre, porque ahí no pasa una mujer, para proteger un sitio. Ajá. Un sitio que tiene significado religioso muy grande. Y hay quien se anima a decirle que es un trabajo femenino, sobre todo porque a las mujeres la desprecian notablemente. Entonces es una de las cosas que pongo.
Ellos se matan de la risa, sí, literalmente se matan de la risa, pero digamos, siempre sí considerando como que es una cuestión de mujeres, y no es de mujeres, es una cuestión depende de las culturas. Acá, por ejemplo, el tejido, los telares de bajo liso, lo que se llama, esos telares de papel, como esa, de mucho más fuerza, eso lo manejaban los hombres, y las mujeres manejaban esos de cintura, que una piedra ya, porque árbol había poco, una piedra lejos lo sostenía y ellas hacían fuerza con la cintura, eran los más primarios. Vienen de la China también, no es solamente de acá, de América. Discriminado porque el textil en una época fue así. Digamos, en la Edad Media, arte mayor. En América era arte mayor de los Andes. Todavía me cuesta, todavía me encuentro con un traductor que no me ponía arte mayor de los Andes. Un traductor de un escrito que yo hice para una exposición que hay en este momento, estoy exponiendo en España, no solamente en el Castañino, estoy exponiendo en España en una exposición que se llama Antes de América, la influencia de los pueblos originarios, de lo que era originario precolombino, decimos nosotros, ellos dicen antes de América, los españoles, son 400 artistas, en Madrid se expone, desde octubre de este año hasta marzo del año próximo. El curador es Rodrigo Rodríguez Viñuales, que es argentino, nacido en Reconquista, pero de la Universidad de Granada. ¿Y tenés algún otro proyecto a nivel producción? Porque una vez nos comentaste que vos haces una obra por año o algo así. Y tarda muchísimo. Conceptual. ¿Tenés alguno en próximo o todavía no está ya con lo que te Bueno, está... lo que pasa es que lo de la pandemia fue bastante difícil para todos, menos, yo digo, para los artistas teníamos la suerte, yo que mudé el taller a mi casa, ¿no? No me fue bien con la salud porque no caminé como 2 años, pero caminaba muy poco, pero sí podía trabajar en mi casa, ¿no? Y uno de los logros máximos que la primera que hice en pandemia era una referencia a un bordado de Chiapas y algo que estuve, porque yo ya había trabajado sobre Chiapas con otros textos, pero esa vez conseguí un texto en náhuatl de una poeta mujer del siglo XV. Eso me fascinó conseguirlo. Y el segundo es de el que hice en el 22, una referencia a un manto navajo, que yo decía, tengo un maquentario en mi casa, un navajo son los precursores de los pintores abstractos contemporáneos, no contemporáneos, abstractos, de arte moderno, de Estados Unidos. Son unos trabajos geométricos maravillosos. Y yo sobre la base de ese navajo puse una poesía de Emily Dickinson que ya había hecho una obra de ella, había hecho una referencia sobre una Anasazi, una pintura Anasazi, saqué algo que para mí parece un haiku. Ella dice, ofendí a una mariposa, algo así, ¿no? Traducido. Hay un interés tuyo en cómo transversar, mezclar los lenguajes de la literatura. Claro, porque el textil nació antes que la escritura, pero depende de la palabra textil, texto, textura. Textil, texto, digamos, el texto depende de la palabra textil. Entonces yo hago como que vuelve a sus comienzos, se mete en el tejido el texto, de donde viene. En realidad el origen de textil, la palabra Paternostro lo difundió eso, es tex, y tex,
Ese es una palabra protoindoeuropea que nombra un muro de barro, como el adobe, digamos, lo que nosotros conocemos. El principio del adobe es el ladrillo, pero el principio del adobe es barro y paja, y todo ese barro y paja está dentro de unos postes, ¿no? Están sujetos por los postes. Es una estructura de postes donde se le puso el barro. Súper interesante. Y entonces el origen es arquitectónico. Les encantan los arquitectos cuando cuento eso. Sí, sí, muy interesante. Así que textil y arquitectura también se juntan juntas desde el principio. Bueno, la verdad ha sido un placer enorme, un honor para todo el equipo Castellino Macro recibirla. Gracias, Cutuli, una de las artistas más importantes de nuestro país, con una proyección internacional inmensa. Esperemos en esta entrevista poder visibilizar un poco todo su hacer. Muchísimas gracias del nombre de Mariel, mí y de todo el equipo Castellino Macro por su presencia, por haber venido a la inauguración de la muestra y por habernos permitido hacer esta entrevista para Trayectorias. Yo digo que muchas gracias a ustedes, a Rosario y al museo. Y a la paciencia del señor que nos graba. Bueno.